Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 184. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios en la palabra de Dios son como medicina. Segundo libro de Samuel, capítulo 19 al capítulo 21. He utilizado como título de este principio lo que dice uno de los proverbios de la palabra de Dios, porque en este proverbio se refiere a personas que en su manera de hablar son duros, faltos de misericordia, y muchas de las veces, aun cuando tengan razón en lo que están diciendo, su forma de decirlo destruye, desanima y amedrenta. Y esta no es una falta de educación como normalmente tendemos a decir. No es que sean majaderos o que sean maldicientes, sino que enjuician y manifiestan una autopercepción de que ellos nunca se equivocan o de que son perfectos. Es cierto que la Biblia nos ordena ser firmes cuando hablamos, y es cierto que no debemos minimizar nunca el pecado, y que cuando necesitamos exhortar, debemos hacerlo con tal firmeza y con tal convicción de lo que estamos diciendo, y al decirles que no estamos de acuerdo, ni estamos haciendo concesión con el pecado. Pero eso es una obra que hace a través de la misma palabra de Dios, porque son precisamente la palabra del Señor, sus palabras y no las nuestras, las que deben penetrar como una espada de dos filos, porque es la única forma en que nuestros pensamientos son revelados y nuestra alma puede ser expuesta por su pecado. Pero esto es diferente a la forma en que algunas personas les hablan, sobre todo a aquellos que están en una autoridad delegada por Dios por encima de ellos. Dios condena a los hijos que hablan incorrectamente contra sus padres, y Dios se le apareció a Esaú y le dijo que tuviera cuidado en su forma de hablar con Jacob cuando se encontraran. Y en el libro de Judas se habla de personas que rechazan la autoridad y blasfeman contra los poderes superiores, e incluso le da el ejemplo que el mismo arcángel Miguel, disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo sencillamente: el Señor te reprenda. La grandeza del reinado de David había llegado a un punto culminante, y ya David no tenía fuerza suficiente para salir a la guerra. Así que comenzó un declive no solamente en la debilidad física, sino también emocional y por ende también en su autoridad como rey. Cuando murió Absalón, David hace duelo por él y está entristecido. Aun cuando obtuvieron la victoria en esta revuelta, Joab se enoja con David y le habla de manera tan fuerte que le dice que si no cambia su actitud, él hará que todo el pueblo se vuelva en su contra. Los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael, formaban parte del cuerpo de liderazgo de David. Desde hacía muchísimo tiempo habían peleado con él para establecerlo como rey y para ganar sus batallas. Pero David siempre condenó la forma en cómo ellos arreglaban las cosas. A pesar de que eran hijos de una de sus hermanas, llamada Sarbia, David siempre estuvo intranquilo con ellos, manifestándoles que no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. Les decía: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es decir, no estoy de acuerdo con las cosas que hacen. Esta forma de hablar Joab a David no era correcta. No estaba respetando la autoridad delegada por Dios en el mismo David. Recuerden el concepto de autoridad que el mismo David tenía cuando él hablaba acerca del mismo Saúl. Así que podríamos decir que este Joab era uno de los hombres cuyas palabras eran como golpes de espada.
Cuando se menosprecia la autoridad que Dios ha dado a alguien, una forma de manifestarlo es la forma de hablar con Él y también de Él. Pero qué bendición es tener siempre a personas cuyas palabras son sabias y que son sazonadas con la palabra de Dios. Son un regocijo para el alma y una quietud para el corazón. Porque aún en la exhortación, por más fuerte que te pueden hacer, cuando ésta proviene de la palabra de Dios, es ella la que hace su obra perfecta y no las palabras de un hombre. Así que hagamos un autoanálisis, la manera en que estamos hablando. Honramos a Dios cuando respetamos la autoridad que Él ha puesto sobre ti, a tu padre, a tu jefe, a tu presidente, a tu pastor, o le deshonras menospreciando a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre tu vida, en cualquiera de los ámbitos en los que tú te desarrollas.